Bienvenidos a esta célula en nuestra reunión de los miércoles a través de la plataforma y por supuesto a través de Ambiente Estéreo 88.4. Vamos a compartir la palabra en este día. Por supuesto, vamos a orar por las peticiones al finalizar el espacio y tendremos la exposición de la palabra del Señor, las preguntas, las respuestas y un buen tiempo para alabar, adorar al Señor. Él es digno de suprema alabanza y debemos darle gracias, exaltarlo por todo lo que Él es, pero también por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Tal vez este día fue un poco difícil para usted. No estamos exentos de enfrentar dificultades, pero gracias a Dios estamos aquí. Dios no nos ha desamparado, su mano poderosa ha estado con nosotros. Fuimos guardados de peligros, el Señor nos proveyó, nos dio soluciones en momentos que pensábamos de pronto que no podíamos salir adelante ante la circunstancia, pero son estas las razones por las que debemos darle gracias a Dios. Y una de las mayores razones es porque Él es nuestro Padre, porque Él nos hizo sus hijos y ahora podemos disfrutar de su exquisita presencia. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta célula. Bendecimos a cada persona, a cada familia, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando a través de la emisora, Señor. Gracias por tu palabra y como dijo el salmista, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es tu palabra que nos transforma, es tu palabra, Señor, que nos da vida. Gracias, Espíritu Santo, por esa revelación que tienes para nosotros hoy. Tú eres nuestro sustento, eres nuestro refugio, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y por eso declaramos en esta hora que toda carga, todo peso, toda preocupación, Señor, es quitada en el nombre de Jesús. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Gracias, Señor, sometemos todo nuestro ser a ti. Gracias porque nuestro corazón está receptivo para ti, Señor. Vamos a alabarte, a adorarte, a presentar cada petición, Señor. Y tú confirmarás tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Si tiene su Biblia al alcance, ábrala en el Salmo capítulo 34. Y, por supuesto, puede seguir también la lectura ahí en la pantalla que vamos a proyectarle. Salmo capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. El verso 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando Dios oye una oración, es una respuesta segura. Eso significa un milagro a nuestro favor. Puede comenzar a escribir sus peticiones de oración ahí en el chat. Oraremos al finalizar este espacio. Crea solamente que para Dios todo es posible.
¿Recuerdan el versículo que dejamos para la semana? Bueno, el Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Repítalo conmigo. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Para esta semana, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otra vez, repítalo por favor, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres o a tus padres, como en este día. Otra vez, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La voluntad de Dios es que todo salga bien en nuestras vidas. Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas, pero la exhortación es no olvidarnos de Dios, darle gracias, pero también tiene que ver con honrar al Señor con nuestros bienes, porque en la medida que ustedes y yo somos prosperados, debemos ser fieles y honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Gracias por su generosidad, por las donaciones que ustedes han consignado en la tesorería del templo, a través de las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Que Dios bendiga esa semilla, ese dinero, y le multiplique cada día más. Ese dinero es lo que la iglesia usa para la expansión del reino, para sostener el ministerio evangelístico en Colombia y en otras naciones. Bueno, llegó el momento para alabar al Señor, para bendecirlo. Ya vienen preguntas y respuestas, viene la palabra que hoy Nandi nos compartirá, y al finalizar, Cristian estará orando para un milagro. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derrotó el precio del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cántalo, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, cántalo por siempre la gloria, por siempre exaltado, por siempre es digno, el vivo está, Bueno es cantar, honrar el nombre del Señor con nuestras alabanzas, con nuestros cantos. Qué bueno que nos estén acompañando ustedes ahí en su casa. Y vamos con las preguntas y respuestas. Este es el tiempo para que estudiemos la Biblia a través de las preguntas que hacemos de la lectura de un texto. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y vamos con la primera pregunta. Leemos Romanos capítulo 5, versículo 13. La primera pregunta: ¿dónde no se inculpa de pecado? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Muy bien, leímos Romanos capítulo 5, versículo 13. Por favor, escriban su respuesta ahí en el chat. Comparta también su respuesta con sus familiares, con sus amigos con los cuales usted se encuentra reunidos. Y le repito la pregunta: ¿dónde no se inculpa de pecado? La respuesta es muy sencilla: donde no hay ley. Esa es la respuesta: donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos con la segunda pregunta. Según Romanos capítulo 5, versículo 14, ¿en qué periodo reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de Adán? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Leímos Romanos capítulo 5, versículo 14 y le repito la pregunta, segunda pregunta. ¿En qué periodo reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de Adán? La respuesta: en el periodo de Adán hasta Moisés. En el periodo de Adán hasta Moisés. Tercera pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿El don fue como la transgresión? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Escriba por favor su respuesta. Muy concreta está la respuesta. Leímos Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿El don fue como la transgresión? La respuesta es no. Cuarta pregunta. También según Romanos capítulo 5, versículo 15. Muchos murieron por la transgresión de uno. ¿Quién es ese uno? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Le repito la pregunta mientras usted escribe la respuesta muy concreta. Muchos murieron por la transgresión de uno. ¿Quién es ese uno? Y la respuesta muy sencilla, Adán. Adán es la respuesta. Volvemos a leer el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 15. Se refiere al don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Se refiere al don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? La respuesta es Jesucristo, hombre. Es el don de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A causa de qué vino el juicio para condenación? Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos capítulo 5, versículo 16. Le repito la pregunta. ¿A causa de qué vino el juicio para condenación? La respuesta, a causa de un solo pecado. A causa de un solo pecado, la respuesta. Última pregunta, pregunta número 7. Romanos capítulo 5, versículo 16. Según este versículo, la pregunta, ¿a causa de qué vino el don de Dios? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Última pregunta en este espacio para las preguntas y respuestas. Por favor, escriba la respuesta según Romanos capítulo 5, versículo 16. La pregunta, se la recuerdo, ¿a causa de qué vino el don de Dios? La respuesta, a causa de muchas transgresiones para justificación. A causa de muchas transgresiones para justificación. Muy bien, de esta forma llegamos al final de las preguntas y respuestas. Gracias a todos ustedes por participar, por escribir, por compartir, por estudiar la palabra de Dios aquí en este espacio de la Célula en Casa. Vamos a ver estos mensajes y viene Andy a compartir el mensaje. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, sábado 6 de la mañana y 4 de la tarde. Domingos 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Norte,
calle 135, número 17A39, Barrio Contador. Martes 9:30 de la mañana, ayuno y oración. Sábados y domingos 10:30 de la mañana. Visite nuestra página web para mayor información: www.iglesiacristianapai.org o llámenos al 601-744-2851. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Buenas noches, familia. Qué grato que podamos estar nuevamente reunidos como familia. Este es un tiempo agradable, es un tiempo en el que podemos aprender de la palabra y disfrutar de este tiempo de bendición para nosotros. El tema de hoy que el Señor quiere hablarnos es acerca de que Él nos escucha, que Él escucha nuestras oraciones y también las responde. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando oramos estamos orando tal vez en vano, que nadie nos está escuchando, pero realmente Dios nos está escuchando. Y si creemos en fe que Él nos está escuchando, también podemos creer que Él nos responde, que Él responde a nuestras oraciones en el momento y en el tiempo indicado. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de una comunión, de una intimidad, de un momento único en el que están dos personas. Podríamos deducir que la oración es la comunicación entre dos personas que se aman. En este caso, entre Dios y usted. La oración debe ser nuestro estilo de vida, debe ser como el oxígeno que respiramos, importa tanto la calidad como la cantidad. El Señor Jesús no solo nos enseñó cómo debíamos orar, allí en Mateo 6, del 9 al 13, donde nos enseña el Padre Nuestro, sino Él también dio por hecho de que nosotros íbamos a orar. En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el Señor está haciendo una afirmación: mas tú cuando ores. La oración tiene éxito solo cuando está basada en la palabra de Dios. Cuando oramos, estamos demandando. ¿Y qué estamos demandando? Estamos demandando las promesas que el Señor ya nos dio, las promesas que fueron entregadas a nosotros, sus hijos. Cuando oramos, recibimos revelación de las cosas grandes y ocultas que tal vez nosotros no conocemos. El Señor nos las da a entender a nosotros en ese tiempo de oración, en ese tiempo de comunión. Acompáñenme a leer, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos dos partes importantes: que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos. Miremos también en Salmo 34, 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Quiero hacerle unas preguntas, y quiero que mediten estas preguntas. Si tal vez usted quiere escribirlas y tenerlas presentes para este estudio que vamos a realizar, hágalo. La primera pregunta es: ¿solo oras en tiempo de crisis? La segunda pregunta: ¿consultas a Dios para tomar decisiones? Tercera pregunta: ¿tienes un lugar de oración, de encuentro con Dios? Y la cuarta pregunta: ¿usas la Biblia para orar? ¿Fundamentas tus oraciones en la palabra? Cual sea tu respuesta, veamos lo que deberíamos aplicar en nuestra vida para poder fortalecer nuestra vida de oración. Como primer punto vamos a ver orar para pedir direccionamiento.
Dios siempre tiene una estrategia, tiene un plan para los asuntos, para los proyectos, para la visión, para el sueño de Dios en nosotros, para el sueño de Dios en tu vida, para todas las áreas de tu vida, para la familia, para las finanzas. David es un personaje, un hombre de Dios, un personaje en la Biblia que el Señor lo usó y podemos ver que David no solamente fue un hombre que tal vez batalló, sino también fue un hombre de oración, que siempre le consultó a Dios. Por lo tanto, sus victorias, su nombre fue conocido en diferentes naciones. Siempre ganó sus batallas porque consultaba a Dios. Si tomamos decisiones sin ser guiados por el Señor, posiblemente siempre vamos a ir al camino del desastre. Pero este hombre de Dios en la palabra nos enseña que fue un hombre que consultó a Dios y Dios le respondió. Miremos en 2 de Samuel 5:17 al 20. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Notemos algo importante en este texto, y es que David consultó a Dios y Dios le respondió. ¿Cuál fue el resultado? Que él ganó la batalla. Tal vez nosotros decimos, bueno, el Señor ya me dio una respuesta y sobre esa respuesta voy a basar todas mis decisiones. Pero siempre que vayamos a tomar una decisión, primero consultemos a Dios. No tomemos la primera respuesta como el que todo lo voy a resolver así. Miremos ahora 2 de Samuel 5:22 al 25 y vamos a poder observar de que cada vez que consultamos, el Señor nos da una respuesta diferente para ese tema específico que Él necesita que nosotros tengamos como estrategia para nuestra vida. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Recordemos siempre encomendar nuestro camino a Jehová. Recordemos Salmo 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este es el resultado cuando nosotros decidimos consultar a Dios y tomar decisiones. Ahora veamos el segundo punto, y es que es importante orar siempre y no desmayar. La oración es una fuente de vida, es donde nosotros recibimos poder, donde recibimos fuerza, donde recibimos ánimo. La oración causa una reacción de bendición hacia nosotros. Y la oración siempre está basada no solamente en palabras, sino está basada en que nosotros hablemos la palabra de Dios, que hablemos sus promesas, que nosotros recordemos y meditemos esas promesas que Dios ya nos ha dado. El Señor Jesús nos enseña a través de una parábola que está escrita en Lucas 18 del 1 al 8, nos enseña la importancia de orar. Y no solo la importancia de orar, sino la importancia de orar y no desmayar. Y el Señor Jesús también nos relaciona la importancia de la oración y la fe. Es decir, que no se puede estar separada la una de la otra. Son como hermanas siameses. Escuchaba una frase de que la fe
siempre está orando y la oración siempre está creyendo. Entonces para poder orar necesitamos fe. Fe en creer que las promesas que Dios nos está dando son reales, de que van a ser ejecutadas en nuestras vidas, de que cuando oramos y estamos haciendo una petición, creer en que el Señor ya nos lo dio, de que ya lo tenemos y solamente nos resta dar gracias por ello. Veamos en Lucas, por favor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué importancia le está dando el Señor Jesús? Y nos está enseñando, nos está dando una revelación de lo que debemos hacer. Por tercer punto vamos a ver orar en acción de gracias. Me parece muy interesante la vida de Daniel. Daniel oraba 3 veces, no de una manera religiosa, al tener tal vez un horario, pero qué bueno tener una disciplina, una agenda bien elaborada para realizar nuestro tiempo de oración. Porque si no tenemos tal vez unos horarios, no establecemos unos horarios, vamos a dedicar el tiempo a hacer diferentes actividades de nuestra vida, pero no vamos a orar. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre que nosotros oramos por una petición, porque tenemos una necesidad y vamos a orar en fe, es importante que nosotros oremos creyendo. Es por eso que tal vez oramos por primera vez pidiéndole al Señor, orando por esa petición, pero las siguientes oraciones no van a ser por esa misma petición, sino vamos a orar dando gracias por eso que ya recibimos. Entonces, oramos una vez por nuestra petición, pero las demás vamos a dar gracias a Dios creyendo de que ya lo tenemos, de que lo hemos recibido. Leamos por favor en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este hombre de Dios, en este contexto bíblico, este hombre de Dios estaba pasando por un momento de persecución. Él, en el versículo 3, habla que él tenía un espíritu superior a los demás y por eso lo iban a constituir como gobernante, pero los demás tuvieron envidia de él. ¿Y qué hicieron? Trataron de perseguirlo, sabiendo de que su vida estaba basada en la guía de Dios, en que Dios lo direccionara. Entonces Daniel siempre oraba, pero ¿qué hicieron ellos? De que le insistieron al rey de que firmara un edicto para que nadie pudiera adorar a otro Dios sino solamente a ese rey. Entonces Daniel, para él, su Dios era el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios supremo. Y es importante esta disciplina que tiene Daniel, que no importando la persecución, él oraba. Y habla el versículo que oraba 3 veces al día. Entre más persecución, él más oraba, él más buscaba la presencia de Dios, buscaba más el direccionamiento de Dios. No importa la circunstancia o el momento que estemos viviendo, siempre busquemos la dirección de Dios. Y por último, veamos que el Señor nos habla acerca de orar intensamente. El Señor Jesús es nuestro máximo modelo de todas las áreas de nuestra vida, pero también en su vida de oración nos enseña
que nosotros debemos tener un ejemplo, seguir su ejemplo de oración. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra que la oración debe ser la llave que abre el día y el cerrojo de la noche. Jesús nos enseñó que Él oró antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. Como creyentes no debemos esperar una prueba para intensificar nuestra vida de oración. Y también el Señor Jesús nos enseña que Él oró porque el Padre lo direccionara. Recuerda las preguntas que vimos al inicio. Vamos a responderlas basadas en lo que la vida del Señor Jesús nos enseña. Miremos en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces el Señor Jesús tenía un tiempo de oración. Se levantaba muy de mañana o siendo muy oscuro y oraba. Siempre tenía un tiempo de oración. Miremos ahora en Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenía un lugar para orar, buscaba un lugar a solas para orar, un lugar en donde pudiese tener comunión, tal vez alejado de la multitud, tal vez alejado de las personas que lo rodeaban. Buscaba un tiempo de comunión con el Padre, un tiempo en el que pudiera estar a solas para vivir ese tiempo de amor entre él y su Padre. Miremos en Lucas 6:12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos acá el direccionamiento y la guía. El Señor Jesús está consultando al Padre para tal vez ir a seleccionar qué personas debían estar acompañándolo en su ministerio, qué personas necesitaban estar ahí para que estuvieran acompañándolo. Entonces, direccionamiento y guía es lo que el Señor nos está enseñando que debemos consultar al Padre. Ahora quiero que veamos en Lucas 22 del 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Acá vemos una mezcla de todos los componentes que el Señor Jesús nos está enseñando. Dice, se fue como solía hacerlo. O sea, siempre buscaba la oración. Y le enseñó a sus discípulos que debían orar. ¿Para qué? Para que no entraran en tentación. Es decir, que la oración nos fortalece, la oración nos da una guía y nos guarda de que nosotros podamos caer o desfallecer. Y dice que, y puesto de rodillas, el Señor Jesús cuando oraba estaba de rodillas delante del Padre. Y siempre pedía que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y en ese momento de aflicción que estaba pasando el Señor Jesús, en ese momento de que él iba a saber que su espíritu se iba a separar del espíritu del Padre, que ya no iba a tener una comunión con el Padre, él oraba más intensamente. Entonces, en esos momentos cuando nosotros sentimos de que estamos debilitados, de que no tenemos fuerzas, oremos más intensamente. Cuando nosotros no oramos, estamos desarmados. Dejamos de tal vez de un lado toda la armadura que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para combatir esas flechas, esos momentos que el enemigo quiere engañarnos, para tal vez el decir, no, yo ya gané la batalla, pero no es así. El Señor Jesús ya ganó la batalla por nosotros. Un cristiano sin oración es un cristiano sin poder.
La oración es como ir al gimnasio. Sabes que debes ejercitar tu cuerpo, tu mente. Te dice, estoy cansado, hoy no quiero. Alguien puede ir contigo y acompañarte y animarte para que vayas al gimnasio, pero no puede hacer ejercicio por ti. Por más que la otra persona que te esté acompañando haga ejercicio, no puede hacer el ejercicio por ti. No puede hacer el mismo ejercicio que tu cuerpo necesita para beneficiarte. Nadie puede hacer lo que tú necesitas. Lo mismo sucede con la oración. Las demás personas pueden orar por nosotros, pero no traerá el mismo beneficio si nosotros oramos. Porque nadie va a orar tan intensamente por esa necesidad, por esa petición, por esa guía que nosotros necesitamos, sino nosotros mismos. La carne siempre va a decir, no, estoy cansado, no quiero, estoy debilitado, no necesitas orar. Pero siempre nuestro espíritu va a estar sediento. ¿Sediento de qué? De una comunión con el Padre. Sediento de esa necesidad. Quiero dejarles esta palabra para que ustedes la recuerden y que ustedes mediten y sepan que el Espíritu Santo nos está guiando a que nosotros nos fortalezcamos en oración. De que nos está diciendo que hay unos oídos atentos a nosotros, a nuestras oraciones. Cuando somos conscientes que la oración es un hábito para nuestra vida, de que debe ser un estilo de vida, podemos tener claridad de que nuestras oraciones no son solo un tiempo para hablar, sino es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces los bendigo, espero que este tiempo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ustedes puedan ser grandemente edificados y puedan ser fortalecidos. Bueno, llegamos al final del mensaje y quiero que usted, si nos está escuchando por primera vez y quiere tener una comunión, tal vez se siente solo y necesita tener ese amor, ese afecto, quiero invitarlo a que entregue su corazón y que el Señor Jesús entre y señoree su vida, que Él sea el que le enseñe, lo guíe y fortalezca su vida para que ya no haya ocasión de tentación, ocasión de caer y que su vida esté desordenada y vacía, sino que su vida tome un fundamento y esté edificada. Quiero que nos acompañe en este momento de oración. Por favor, Danilo, ¿nos puedes dirigir? Claro que sí, usted va a repetir conmigo esta oración. Recuerde que no es una religión, es una relación con Jesús, quien es el Hijo de Dios, que es Dios que se hizo carne para identificarse con usted. Usted va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo creyendo esta oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que te hiciste carne, te hiciste hombre, moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día te levantaste, resucitaste de los muertos. Hoy te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, confieso todos mis pecados y es tu sangre preciosa que los limpia y los borra para siempre. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, que vives en mí, Espíritu Santo, fluye, lléname de tu presencia, guíame a toda verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, aquí abajo aparecen nuestros teléfonos para que se contacte y le hacemos unas invitaciones. Primero, congréguese. Esta es la dirección. Aquí vamos a hablar con usted. Aquí usted va a aprender más de la palabra de Dios. Adquiera una Biblia para aprender quién es Dios para su vida y cuál es el camino a seguir. Y por supuesto, hoy lo vimos, ore. Orar es hablar con Dios, es tener esa comunión íntima con el Padre y el Padre le va a hablar también a través de la oración. Prepárese, porque ya viene la oración por nuestras peticiones. Dice la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 7, que hemos leído muchas veces. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá.
porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abre. Hay una respuesta de Dios para todos nosotros, para todas nuestras necesidades. Ese es el momento en que nos unamos en oración, en que creamos en un milagro de Dios para nuestra vida. Para Dios no hay nada imposible. Dios no es un Dios lejano que está por allá lejos, lejos, lejos de nosotros, sino que es un Dios que está aquí en este lugar, está en usted, está en nosotros. Es un Dios cercano que está atento a nuestras oraciones. Para que encontremos un milagro debemos buscarlo. Para que Dios responda, nosotros debemos preguntar, nosotros debemos decirle a Dios nuestra necesidad. Así que para Dios no hay nada imposible, no importa la circunstancia por la cual usted esté pasando, para Dios todo es posible. Si usted tiene alguna enfermedad, si tiene alguna dolencia, ponga la mano sobre la parte que tiene afectada y vamos a orar por un milagro, porque yo sé que Dios está obrando. Dios ha comenzado la obra y la va a terminar. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, oh Dios, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú nos oyes. Y si tú nos oyes, Señor, tenemos una respuesta a nuestra oración. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, por un milagro, Señor, en los cuerpos de cada uno de los oyentes, Señor, conforme a su necesidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, que tú seas trayendo sanidad, porque tú eres Jehová nuestro sanador, porque por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanos. Yo declaro que hay sanidad para los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en el nombre de Jesús que los músculos reciben sanidad, que las articulaciones reciben vida. La vida de Dios viene sobre cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que el poder del Espíritu Santo está obrando un milagro en su cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que la vida viene a usted en el nombre de Jesús. Yo declaro que sus fuerzas se restablecen en el nombre de Jesús de Nazaret, se multiplican como las fuerzas del búfalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le ordeno a ese tumor que se seque ahora mismo. Le ordeno al dolor que salga de los cuerpos, que se retire ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret sanidad para su cuerpo. Declaro libertad de ese espíritu de depresión, de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de temor al futuro, de muerte repentina, de muerte prematura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu que ha venido a entorpecer su diario vivir, en el nombre de Jesús de Nazaret, con temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno que se vaya, que suelte las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, que hay cielos abiertos sobre cada familia, sobre la economía familiar. Yo declaro que hay un milagro, que vienen recursos económicos extraordinarios, Señor, para las familias, un milagro en la economía familiar. Ato a ese espíritu de endeudamiento, de escasez, de pobreza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que suelte la economía a ese espíritu que ha traído pobreza sobre la economía familiar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que salga ahora mismo, que se retire, que suelte sus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, por cada familia, Señor, para que tú seas trayendo restauración conforme a lo que dice tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se volverán los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Yo declaro, Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret hay un milagro en la restauración familiar de los esposos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato al espíritu de pelea, de separación, de contienda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato ese espíritu de rebeldía que se quiere empoderar de los hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno libertad. Declaro que hay corazones dispuestos a recibir tu palabra, que hay un corazón dispuesto, Señor, en nuestros hijos para hacer tu palabra realidad en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias porque sabemos, oh Dios, que tú nos has escuchado y nos respondes, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dele gracias a Dios. Yo sé que Dios ha obrado un milagro en su cuerpo, yo sé que Dios ha obrado un milagro en su economía, en sus hijos, en sus hermanos, en sus padres, en cualquiera que sea parte de su familia. Yo sé que Dios está obrando en ellos, aunque no lo veamos en este momento. Yo sé que Dios es poderoso, que Dios no miente, que Dios está ahí atento a nuestra necesidad. Muy bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento aquí en la Célula Pai en casa. Lo invito para que usted se congregue, lo invito para que también se suscriba a nuestros canales virtuales aquí de la Iglesia Cristiana Pai, también para que active las notificaciones, y de esta forma llegamos al final de nuestra Célula Pai en casa. Nos encontramos dentro de 8 días, 7 en punto de la noche, aquí en nuestra Célula Pai en casa. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.